La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con la perspectiva económica, cómo nos ven desde allá en Los Ángeles, en California, Jimena Charri, que hace un análisis muy interesante. FEDesarrollo tiene unas cifras sobre el crecimiento económico de Colombia, cómo será el comportamiento. También hay estudios relacionados con el tema del Banco BBVA. Hay distintos enfoques del cierre de la economía colombiana 2023 y la perspectiva 2024. Iniciamos hoy con Jimena Charri para que nos dé este comentario de este estudio de FEDesarrollo que es bien interesante, cómo la economía colombiana se ha desacelerado, cómo se ve desde estos centros de investigación y también una mirada del análisis de Jimena. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buena tarde. Buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, acá en La Voz del Derecho. Pues les cuento, acá en Los Ángeles estamos a 32 grados, día soleado. Tendremos máximas este fin de semana hacia alrededor de los 34 grados. Doctor y oyentes, un documento bien interesante publicado por FEDesarrollo acerca de la prospectiva económica. Este documento con fecha a octubre de este presente año 2023. En él pues dice que el 2023 ha mostrado ser un año retador por cuenta de la alta inflación, la desaceleración de la economía, la incertidumbre local y los choques externos. En esta edición pues se realiza un análisis exhaustivo de la economía colombiana, partiendo desde los choques internacionales que han impactado al país y abordando una actividad económica, principalmente del sector externo, las cuentas fiscales, el sector monetario y finalmente la economía regional. Durante el primer semestre de 2023, la economía mundial mostró señales que auguraban un mejor desempeño económico de lo anticipado a finales del 2022. Los datos de crecimiento en las principales economías del mundo, Estados Unidos y la zona euro, mostraban incrementos que, aunque leves, disiparon los temores de recesión para el presente año y demostraron que los efectos adversos de la turbulencia financiera en los primeros meses del año representaron choques transitorios. En consecuencia, diversas entidades esperan que al finalizar el 2023 se observe una desaceleración en comparación con lo observado el año anterior. En medio de un contexto internacional altamente incierto en el segundo trimestre del año, Colombia registró un crecimiento del 0,3%, lo que representa una desviación de 0,2 puntos porcentuales con respecto a nuestras proyecciones. Este resultado confirma la tendencia de desaceleración económica que se inició en el primer trimestre y que se desarrolla en un entorno marcado por tasas de interés elevadas y una inflación persistente. En términos de gasto, la desaceleración económica observada en este segundo trimestre del año fue el resultado de una persistente caída en la inversión y de una notable desaceleración en el consumo de los hogares. Muy interesante este documento que puede ser consultado por todos nuestros oyentes. Doctor y Alejandro, ¿qué opinan de este documento? Y lo otro que quiero preguntarles es ¿cómo ven la subida del dólar esta semana? Muy contentos estamos por acá en Estados Unidos con el incremento en el precio del dólar que está alrededor de los 4.300 pesos. ¿Cuál será la perspectiva para la semana que viene? ¿Será que seguirá subiendo un poquito más? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo, director. Estamos mirando precisamente, y obviamente Jimena, recordemos que vive en Estados Unidos, a Jimena le conviene más un dólar caro. A nosotros no nos conviene
un dólar costoso, profesor Luis Alberto. Son las dos Caras de la moneda. Son las dos caras de la moneda. Al que está en Colombia, obviamente lo va a perjudicar un dólar alto, pero al que está en Estados Unidos, pues lo va a beneficiar un dólar sobrevalorado. Y digo sobrevalorado porque, profesor Luis Alberto, nosotros cuando estábamos 2018, 2019, 2020, de por sí ya teníamos un dólar costoso. Estaba por encima de los $3.000, de 3.000 pesos por cada dólar, ¿sí? En este momento recordemos que otra vez superó otra vez la barrera de los 4.000 al alza y está por encima de esa barrera. Estábamos esperando, profesor Luis Alberto, por equilibrio y comparación de tasas que Colombia, a través de que tiene la tasa estable en el 13.25 y Estados Unidos en el 5.50, esto todavía nos siguiera favoreciendo. Pero el mercado vio que precisamente estábamos reventando otra vez el nivel de 4.000, otra vez de rebote al alza, que a muchos otra vez los tiene nerviosos. Se vino en un rally muy descendente de semana y media, de una semana para acá. En este momento el dólar, recordemos, está cerrando en los 4.323, después de que llegó a bordear en aproximadamente 2 semanas los 4.800, 4.900, ¿no? De acuerdo. Entonces estamos otra vez en 4.323 pesos y hoy está haciendo una leve corrección a la baja de menos el 0.45%. Entonces es importante abrir esto. Y otra de las cosas importantes, profesor Luis Alberto, hay que darle un espaldarazo y un apoyo al Banco Central de la República, porque él es el que nos ayuda precisamente con el control del dinero y controlar precisamente el valor de la masa monetaria en Colombia. O sea, precisamente controlar todo lo que tiene que ver con política monetaria. Entonces es muy importante dar un espaldarazo al Banco Central y también hacer que la superfinanciera y todas las entidades del Estado estén en conjunción precisamente a las políticas de este Banco Central, que es importante, que lo que está tratando de regular es la economía y bajar la inflación. Seguimos en este análisis nacional acá en Panorama Económico para conocer los conceptos de Mauricio Hernández, que pues esta semana el Banco BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, lanzó en Colombia un estudio bien interesante sobre el análisis de 2023 de la economía colombiana y la perspectiva 2024. Inicialmente, pues Mauricio Hernández nos va a comentar básicamente el tema de tasas de interés, cómo ven ellos las tasas de interés para 2023 y cómo ven la tasa de interés proyectada 2024, decisiones de Junta Directiva del Banco de la República y también cómo se va a comportar el mercado. Escuchemos a Mauricio Hernández, que es un economista, líder de este equipo económico, hace parte con Juana Telles, que hacen unas excelentes investigaciones y sobre todo que van más allá de la coyuntura, no es problema de un gobierno o del otro, simplemente son estudios analíticos que lo hacen en tema de inflación, en tema de datos. Estudio de datos. Entonces, es muy enriquecedor para Panorama Económico tener este tipo de conceptos porque son de distintas entidades. Ya escuchamos uno de Fedesarrollo que Jimena nos comentó, ahora escuchemos uno del Banco Bilbao Vizcaya España que tiene su trabajo. Que es el BBVA. El BBVA en Colombia. Escuchemos a Mauricio Hernández comentando el tema de tasas de interés. Que la inflación a la baja y también el crecimiento económico menor le darán espacio para hacerlo, lo hará a 75 puntos básicos en las reuniones del primer semestre del año entrante y lo hará a 50 puntos básicos ya al final del 2024. Con eso llevará la tasa hasta el 7% al final de 2024. 7%, ¿cómo se comporta en términos históricos? Es todavía alta, porque la tasa de interés de este país promedio para el Banco de la República debería estar entre 5 y 5.50 si uno la equilibra con una inflación del 3%, que es la de equilibrio, más 2 puntos de tasa real. Entonces, entre 5 y 5.5 debería ser esa tasa, por lo tanto, ese 7 seguirá bajando hacia lograrlo en 2025. ¿Cómo será la transmisión hacia otras tasas de interés? Será lenta, y en parte es lenta por la liquidez del mercado financiero. El mercado financiero ha tenido muchos problemas de liquidez desde el año pasado. Problemas de liquidez que se refieren a la baja ejecución del gobierno, que eso genera menos liquidez en el mercado. También se refiere al FOMPET, este fondo de pensiones territoriales que antes manejaban las fiduciarias del país y que era liquidez, por lo tanto, del sector financiero y que ahora en cambio está
solo una parte en poder de las fiduciarias públicas, pero la mayor parte está guardada en el Banco de la República por el gobierno, porque no ha hecho, no se ha hecho la licitación, bueno, no ha sido exitosa la licitación de darle esto a las fiduciarias privadas, sino que las ha mantenido el gobierno en el Banco de la República. Y más la CUN, que es este sistema único de cuentas nacionales que ahora el gobierno administra en el Banco de la República, las platas que le pasa a los gobiernos descentralizados de gobernaciones y alcaldías que no se han ejecutado. Entonces, todo ese dinero que antes administraba el sector financiero y que era parte de la liquidez y de recursos de crédito que se le podían dar a empresas y hogares, ya no está disponible. Eso redujo muchísimo la liquidez del sector financiero en el último año y ha generado que las tasas de interés de fondeo, quiero decir, las tasas de interés a las que se financia el sector financiero, a las que el sector financiero recoge dinero del público, han estado por encima incluso de las tasas de los test del gobierno en 400 puntos básicos. Desde que esta liquidez del mercado no se solucione y no tenga un mejor camino, es probable que la transmisión de tasas del Banco de la República bajando al sistema financiero sea lenta y se esté dando de a poco. Perfecto. Un tema también importante que incluyeron en el estudio hace referencia a Producto Interno Bruto, cómo está el crecimiento, cómo cerramos el 2023 en crecimiento económico y la perspectiva 2024. Inclusive tienen en este trabajo los años posteriores, pero estos 2 años, ¿cómo lo están calificando ustedes? Perfecto. El crecimiento económico de Colombia profundizó su desaceleración durante lo corrido de 2023. Una desaceleración que empezó a mediados de 2022, pero que se profundizó, como lo decía antes, este año. Se profundizó en el consumo de bienes, es decir, carros, electrodomésticos, neveras, fue lo que más se desaceleró. Aguantó un poco más en términos del consumo de servicios, hoteles, turismo, comidas fuera del hogar, aunque se desaceleran, aguantan y resisten y tienen más resiliencia ese tipo de consumo. Del otro lado, los empresarios se desaceleró muy fuerte en la inversión y sobre todo la inversión en maquinaria y equipo de transporte, pero también en vivienda, que vivienda está otra vez atado a los hogares y en su menor gasto en bienes. Esa desaceleración ha estado acompañada también de menor crecimiento global y por lo tanto de las exportaciones de Colombia. Entonces, en términos tanto de demanda interna como de comercio exterior, hemos visto una profundización de la desaceleración. Una profundización que ha llevado a que el consumo y el PIB todavía estén por encima de las tendencias de antes de COVID. Es decir, fue tanto el crecimiento que tuvieron en 2021 y 2022 que pese a esta desaceleración, los niveles de consumo son todavía muy elevados. Pero que en el caso de la inversión estemos por debajo y muy por debajo de las tendencias que teníamos antes del COVID. La inversión ligeramente alcanzó las tendencias antes del COVID a mediados del 22, pero desde entonces, por la moderación y la desaceleración que ha tenido, estamos bien por debajo de lo que había antes del COVID. Y ese es un reto importantísimo para esta economía, porque sin inversión no hay crecimiento de largo plazo y eso lo sabemos los economistas. En términos de esto, pues la desaceleración va a continuarse hasta inicios de 2024. Nosotros ahí vemos el punto más bajo de actividad y desde entonces empezará a recuperarse, sobre todo por el mejor contexto financiero. Sí, profesor, me parece muy importante este análisis y se da muy en consecuencia de lo que hemos venido diciendo hace muchos programas, el tema de castigar a la inversión, castigar a los inversionistas. Mira, ahí estamos viendo los indicadores, contracción a la inversión. Y otro tema muy importante, sectores que se vienen sensibles como los restaurantes. Decía la data y la estadística que había disminuido el 24%. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que le decimos precisamente al estudio de investigaciones del gobierno es que mire estos datos y sobre estos datos precisamente trate de hacer un mejor manejo fiscal con los dineros públicos. Estábamos precisamente hablando con mi estimado colega que el presupuesto se va a incrementar de 420 billones a 520 billones. Es lo presupuestado por el gobierno, ¿no? Pero obviamente, profesor Luis Alberto, el llamado es a que se haga una reestructuración del costo y del gasto
del Estado, porque no es posible que nosotros no estemos en indicadores en verde, sino que estemos en indicadores en rojo y estemos incrementando el gasto público inoficioso, creando más burocracia estatal, más puestos estatales a través de más instituciones estatales como el nuevo ministerio que estamos creando, ¿no? Que es el Ministerio aparentemente de la Igualdad, que de igualdad yo veo poco, porque profesor, si vamos a hablar de igualdad, ¿por qué no empezamos a igualar el tema de pensiones? ¿Sí? De acuerdo. Y de otras cosas. Entonces, hay que salirse de la demagogia y precisamente mirar este tipo de indicadores. Pero anclándonos precisamente al informe que Jimena hacía desde Estados Unidos, miramos que en Colombia, para hacer un informe completo de esto, recordamos que la meta de inflación en Colombia es el 3%. Nosotros ya nos desfasamos hace mucho tiempo, estamos muy por encima de eso. La inflación anual en este momento, el último dato es el 11.43%. Dicen las proyecciones que ojalá podamos estar por debajo del 11%, entre el 11.70 y el 11.90%, ¿qué? El 10.70% y el 10.90%. Se prevé que la próxima sea esa la próxima cifra, la cifra de inflación, que tendería obviamente a la baja, pero bajando muy levemente, ¿no? Y hablando de esto que nos hablaba Mauricio Hernández de los 400 puntos básicos, 4.000, ¿no? ¿Digo 4.000? 400 puntos básicos, 400 que precisamente puntos. 400 puntos básicos es 4%, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes. El tema de la tasa de interés, recordemos que la tasa de interés por parte del Banco Central de la República todavía sigue en el 13.25. Y también el llamado para el gobierno es que por favor ayude, cuide y respete las decisiones del Banco Central. Porque si bien es cierto que la inflación sigue alta, el Banco Central de la República no puede verse siendo objeto de presiones por parte del Estado para que baje la tasa cuando la inflación sigue alta. Profesor Luis Alberto, sigue de las más altas de América. Llevamos precisamente a decir los datos, por eso es importante proteger la función que tienen los bancos centrales de todo el mundo. Miramos, por ejemplo, hablando del mundo ya entrando a panorama internacional. Hay un aspecto que queda de Mauricio, para que antes de entrar a panorama internacional lo escuchemos a Mauricio Hernández con relación a remesas e inversión extranjera. Son dos elementos. Digamos, este estudio es grandísimo o es amplio, el estudio que ha hecho el banco, porque analiza todos los elementos de Hablamos del banco BBVA, que es banco, español, ¿no? Es español, Banco Bilbao Vizcaya. Escuchamos esta última parte de la entrevista con Mauricio Hernández sobre remesas e inversión extranjera. A septiembre y con una tasa de desempleo que se mantiene en Estados Unidos por debajo del 4%, pues implica que los colombianos también deben estar encontrando trabajo allí en Estados Unidos y tienen la capacidad de seguir enviando remesas. Con todo, y termino con esto, Luis Alberto, el gran reto de esta economía es mantener la inversión, confianza, regulación estable, que el inversionista extranjero siga teniendo incentivos para volver, que el inversionista colombiano siga teniendo estabilidad para invertir. Esto será muy importante y que esto esté unido a la inversión pública eficiente de gobiernos locales, de gobiernos regionales, de que los nuevos alcaldes y gobernadores tengan capacidad de ejecución y que el gobierno nacional también acelere su billetera. Esto será muy importante para la recuperación económica. Perfecto, ¿no? Y es fundamental, lo hemos hablado también en varios programas, la eficiencia del gasto público, cómo direccionar a sectores y proyectos estratégicos de las regiones y el país en general. Eso significa no dispersar recursos, y lo ha dicho el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que los macroproyectos son mucho más rentables que hacer pequeños proyectos en las regiones que no son útiles ni tienen costo-beneficio de alto impacto. Eso me parece que es por lo menos una lectura interesante del gobierno. Mauricio, muchas gracias y seguiremos comentando estos temas. Ese estudio muy interesante el que ha hecho el Banco BBVA en Colombia, y será un referente para muchas actividades académicas y ustedes también en los distintos foros. Quedamos muy pendientes y seguiremos comentando temas económicos de mucha actualidad. Muy amable. Luis Alberto, muchas gracias a ustedes por la invitación y de nuevo un saludo a su audiencia. Sí, me parece pues bueno y muy en línea a los análisis que precisamente hago. Es que es matemática básica, ¿no? O sea, no necesito no estar de acuerdo con ideologías, con ideas,
sino precisamente con datos de resultados, profesor Luis Alberto. Precisamente, inversión. ¿Por qué le subimos en la reforma tributaria impuestos a la inversión? O sea, directos e indirectos, porque usted cómo le va a subir, por ejemplo, impuestos a las ganancias ocasionales, cómo le va a subir impuestos a los dividendos, a las utilidades, a las rentas de compañías del sector energético que logran facturar el nivel de barril por encima de cierto precio. El tema de la confianza inversionista, el tema de la seguridad jurídica y la revisión, profesor Luis Alberto, que lo he dicho muchas veces, del gasto. Si, profesor Luis Alberto, si un presidente de junta de un edificio trata de mirar precisamente los gastos para que haya una eficiencia en los costos, mucho más en un país, porque cuando los impuestos están desproporcionados, están elevados, no van a la producción, no van a generar riqueza para los ciudadanos en el tema de rentabilidades, pues esto obviamente se puede afectar mucho. Entonces tenemos que dejar muchas veces el discurso, irnos a los números y por favor seguir escuchando este programa para poder tener claridad en los conceptos y profundidad precisamente en las decisiones que toma el gobierno con estas políticas que generan precisamente las dinámicas en el resultado. Pero siendo un profesor ya entrando a panorama internacional, miramos la inflación de Colombia versus otros países. Recordamos que la inflación de Colombia, que está ubicado en el continente americano, porque empezamos por el continente americano, el último dato registrado es el 11.43%. Estábamos diciendo que los analistas esperan que el dato sea entre 10.70 y 10.90%. Es lo que espera el mercado. Pero de eso depende mucha política macroeconómica, mucho sentimiento del mercado. Miramos que el país con más alta inflación de América es Venezuela, con 398% de inflación. Le sigue en ese deshonroso lugar Argentina, 124% de inflación. Siguen Surinam, 53%, Cuba, 41%, Haití, 39%. Recordamos Colombia le sigue a ellos. 11.43%, Nicaragua, 7.46%, Chile 5.1%, ya ha bajado considerablemente su inflación. Perú 5.4%, México, gran productor y uno de los países, profesor Luis Alberto, que hay que seguir porque México es uno de los países de América Latina que está más desarrollados porque ha diversificado su economía en tema de manufactura, en tema de energía, en tema de agro, en tema de diversificación de muchos sectores de su economía. Su tasa de inflación está en el 4.61%, México 4.64%, Brasil en 4.61%, sigue en Guatemala 4.47%, Estados Unidos 3.7% subió su inflación, venía del 3.2%, se volvió a disparar al 3.7%, Paraguay 3.5%, Salvador, de presidente muy famoso por estos tiempos, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, bajó la inflación al 3.09%, venía del 3.34%. Tiene mejores resultados que el mismo presidente Petro, ¿no? Que son contradictorios. Entonces hay que mirar quién está teniendo la mejor calificación por resultados. Panamá, 2.2%. Costa Rica tiene una inflación negativa de menos el 2.24%. Perfecto. Y el crecimiento económico de Estados Unidos supera todas las expectativas, una tasa de desempleo del 3.8%, hubo un aumento de 336,000 empleos por encima de la tasa que esperaban. Ellos esperaban una tasa inferior de 227,000 empleos que se generarían o se crearían en el mes de septiembre, y eso es una buena expectativa. Por eso la Reserva Federal no baja la tasa de interés, porque ve que hay un crecimiento económico, que hay una generación de empleo, de puestos de trabajo, y eso significa que no van a bajar la tasa. Por eso no sube la tasa. No sube la tasa, de acuerdo. Entonces, esa es una expectativa positiva en materia económica, crecimiento de las oportunidades laborales, 333,000 frente a 227,000. Entonces, es una muy buena referencia, y por esas razones Estados Unidos tiene pues por lo menos una determinación, la Reserva Federal, de no subir la tasa, de no bajar la tasa de interés, porque la expectativa era bajar la tasa de interés. Esa es una de las explicaciones cómo subirla, ¿no? Sí, de acuerdo, pero esa es una de las explicaciones por qué en Colombia tampoco se puede bajar la tasa de interés, porque obviamente los capitales golondrina
o los capitales que vienen a Colombia por estímulo lo vienen por la tasa de interés, no vienen por seguridad, porque Colombia es más seguro invertir en Estados Unidos que invertir en Colombia. Y obviamente, ¿por qué es más seguro? Pues porque obviamente Estados Unidos tiene una moneda de transabilidad global y que sirve de reserva para muchos bancos en el mundo, no solo centrales sino privados, ¿no? De acuerdo, entonces esos son los, digamos, como los elementos centrales de cómo se ha movido la política económica en los Estados Unidos en materia de crecimiento económico, en materia de generación de plazas de trabajo, de empleo, y pues obviamente vamos a ver también cómo se mueve el Producto Interno Bruto, cómo las decisiones políticas de los Estados Unidos. Recordemos que esta situación de los republicanos, los demócratas, pues también esta destitución del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues es muy significativo. Pero sí, ¿por qué fue la destitución, no? El apoyo. Sí, porque él obviamente se puso a favor de las medidas de los demócratas y pues naturalmente el Partido Republicano no estuvo de acuerdo. Pero esa medida, exactamente para explicarlo acá a los oyentes, es que la medida fue muy contradictoria a la política que tienen los demócratas, que fue precisamente ayudarle al presidente Joe Biden en seguir incrementando el cupo de la deuda, ¿no? Lo que quiere precisamente, profesor Luis Alberto... Y el apoyo a Rusia, el apoyo a Ucrania en recursos. Entonces, esos dos elementos no permiten... Pero no es tanto el apoyo a Ucrania, sino es el gasto de dinero y el desangre de dinero que eso significa para el Tesoro de los Estados Unidos. Porque recordemos que el dinero que ya ha enviado Estados Unidos a Ucrania son cientos, ya creo que pasan los cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Creo que ya pasaron los 100.000 millones de dólares. Entonces, lo que ellos están queriendo hacer con Estados Unidos es que, los republicanos, es que Joe Biden tenga una conciencia del gasto. Porque recordémosle, profesor Luis Alberto, a los economistas y a los oyentes, que Estados Unidos, su mayor generación de riqueza se llama dólar. Pero un dato interesante, disminuye el déficit fiscal en los Estados Unidos. Eso es una cosa que desde el año 2020 no se registraba. Ellos tienen una cifra... ¿De dónde sale ese dato? 58.300 millones. El menor déficit comercial. Déficit comercial, de acuerdo. Porque otra cosa es el déficit fiscal. Sí, el déficit comercial. O sea, porque esa Joe Biden es un fanático de incrementar el déficit fiscal, ¿no? Exacto, pero el déficit comercial... Por eso es que los republicanos le están haciendo control. Pero el déficit comercial es bien interesante. Porque recordemos a los oyentes qué es el déficit comercial. Diferencia entre importaciones y exportaciones. O sea, está exportando más de lo que estaba antes en otros años el Estados Unidos. Entonces, esa es una diferencia interesante. Y el déficit fiscal precisamente son los ingresos y gastos del Estado. Que en este momento Estados Unidos tiene un problema de déficit, es un faltante de dinero cada año porque no les alcanza el presupuesto ni el dinero para cubrir los gastos del Estado. Esto incluido la deuda, ¿no? Los intereses de la deuda. Exacto. Entonces, el valor de las importaciones cayó 0,7%. Mientras que el de las exportaciones aumentó el 1,6%. Entonces, esa es la diferencia en el déficit comercial. Si usted aumenta exportaciones, disminuye importaciones, le da un superávit en la balanza comercial. De acuerdo, y mirando el gráfico se está dando. Pero más sin embargo, Estados Unidos lo sigue teniendo alto, profesor Luis Alberto. Sí, no, pero de todas maneras es un avance. Acá entre nos, pues la verdad... Para mí no es que sea muy aplaudible, porque el déficit que tiene Estados Unidos es brutal. O sea, expliquémoslo. El déficit fiscal. El déficit comercial. Sí, viene disminuyendo. Viene disminuyendo, pero sigue estando alto. Porque, profesor Luis Alberto, otra será la historia si Estados Unidos no fuera referente de moneda a nivel global en comercio y no fuera reserva. Estados Unidos estaría más pobre que quién sabe cuál país, ¿sí? Porque recordemos que Estados Unidos tiene déficit en cuenta corriente, el que es el déficit también comercial y el déficit presupuestario. Y también precisamente recordábamos que, por ejemplo, presidentes como Donald Trump quería volver a reindustrializar a Estados Unidos, sacando la mano de obra de China, que migraron a China muchas compañías de Estados Unidos, y volviéndola para Estados Unidos. Pero uno de estos ganadores está siendo precisamente México. Por eso lo explicábamos, México es uno de los países que toca tener en cuenta de América Latina. Creo que es el país con Brasil, pero hasta México está mejor con la perspectiva de crecimiento. Pero profesor Luis Alberto, la China sudamericana. Le vamos a presentar hoy una persona que se gastó mucho de su tiempo hoy en venir hasta el estudio. Un esfuerzo muy grande, sí. Hizo un esfuerzo muy grande, hay que aplaudirlo. Y queremos precisamente también invitar a personas que son altos representantes en las regiones. Es de una región de Cundinamarca que es rica,
Bueno, sus aledaños son ricos en carbón, es gran productor de lácteos. Hoy en día están especializados en desarrollar temas de innovación como el deporte, el turismo, por ejemplo, como el tema de turismo religioso, el turismo recreativo, el turismo de salud, que es lo que se puso hoy en día en moda, profesor Luis Alberto, el tema de mucho desarrollo en los temas de salud, pero pues a través de las buenas prácticas, del ejercicio y de pues la salud, como lo comentábamos. Esta persona que invitamos, recordemos que es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en procesos pedagógicos del entrenamiento deportivo en la Universidad de Cundinamarca, ha tenido diplomas en gestión pública superior en la administración de la ESAP, diplomados en fisiología de la actividad física, metodología de planeación y evaluación de proyectos deportivos en la Universidad de Cundinamarca como experiencia laboral. Ha sido gerente de soluciones deportivas, entrenador del deporte y para discapacitados en la alcaldía de Sutatausa, en la alcaldía de Cucunubá, director de deportes y enlace municipal de las juventudes en el municipio de Susa, Cundinamarca, 2020-2021. También ha sido coordinador provincial en el Valle de Ubaté del programa de deporte social comunitario. Es una persona que trabaja mucho por la comunidad, profesor Luis Alberto. No, interesante, muy Entonces interesante. acá les presentamos precisamente a un candidato que va por el Consejo de Ubaté, que se llama Andrés. Entonces, pues les contará precisamente cuáles son sus banderas, cuál es su visión, cómo ve el tema de región a nivel de economía, a nivel de desarrollo, de salud, de implementación de políticas para el desarrollo humano. Entonces acá lo tenemos con ustedes, viene desde Ubaté. Andrés, mucho gusto tenerte hoy en el programa y pues bienvenido, los micrófonos son tuyos. Cuéntanos precisamente a todos tus seguidores, ya que se vienen unas elecciones, ¿por qué mirar todas estas cosas por las que estás trabajando que son importantes? ¿Por qué personas como tú merecen el apoyo y el respaldo de la población y de esta región que es tan importante para Cundinamarca, para Bogotá, para la región y para el país? Muy buenas tardes, doctor Alejandro. Buenas tardes, profesor Luis Alberto. Encantado de recibir esta invitación a este programa que vengo siguiendo ya desde hace varios meses, gracias a que en algún momento tuvimos la oportunidad de conocernos, de poder conversar de tantas cosas que tienen que ver con el tema económico, con el tema de política. Y que cada 8 días a través de los canales de YouTube de ustedes sigo cada uno de los programas que pueden ustedes desarrollar en este espacio tan importante que es La Voz del Derecho, en el tema de panorama económico. No soy muy fuerte en el tema, por eso me encanta aprender de todos los temas que tratan aquí cada 8 días, y hoy me siento en serio muy contento de poder estar en este espacio. Conocer los estudios y aspira al Consejo. ¿Por qué movimiento político? En estos momentos me encuentro aspirando al Consejo por el Partido Alianza Verde. Mi nombre es Carlos Andrés Morales, ya pues el doctor Alejandro dio pues mi perfil. Vengo desde el municipio de Ubaté, es un municipio que queda a 95 kilómetros de Bogotá. ¿Cuánto te gastas de Ubaté a Bogotá? Con los trancones incluidos. 2 horas y media, 3 horas. Entonces esto es bueno para hacer un llamado precisamente tanto a la gobernación como a los alcaldes de la región de Cundinamarca y al alcalde de Bogotá, próximo alcalde, y al presidente de la nación, que dicen que tiene represados unos proyectos que son tan importantes como el tren de las regiones, ¿no? Sí, el tren de cercanías que se llama Regiotrans. Entonces, por favor, hablemos de estos temas y cómo solucionar todo esto y por qué solucionar esto. Pues estos ya son temas obviamente ya de orden departamental que se manejan pues obviamente entre la nueva región metropolitana que es Bogotá, Cundinamarca, donde vienen pues haciendo importantes avances en todos los programas de poder articular la ciudad con los municipios cercanos a
a Bogotá. Entonces vienen trabajando importantes proyectos de movilidad. Un proyecto que ya está firmado y que ya está empezando su tema de ejecución es el Regiotran de Occidente, que va a salir por toda la calle 13 hacia los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, y ahorita va a entrar el proceso para poder empezar el Regiotran del Norte, que la idea es que coja todo lo que tiene que ver con Chía, Cajicá, Zipaquirá. Hasta Zipaquirá llegaría ese Regiotran del Norte. Es más, hay muchas personas de Ubaté que les toca venir casi que todos los días a Bogotá, ¿no? Exactamente, entonces sería un gran programa o un proyecto que mejoraría obviamente la movilidad de todas las personas que vivimos en el norte, en la sabana norte de Bogotá. Por eso es importante, Andrés, tocarle también el corazón y la conciencia al presidente de la República, que no puede parar estos proyectos, sea porque no haya un afiliado del partido de él a la alcaldía o al consejo para que trabajen en línea con lo que él quiere, sino que precisamente como servidores públicos se articulen es precisamente para trabajar en pro de la sociedad, en pro de la gente que necesita estar cerca de Bogotá y también irse de Bogotá, pero en los tiempos más cortos, ¿no? Porque si tú decías que te demoras 2 horas y media, 3 horas, otra ida de 2 y media, 3 horas, ya son 6 horas de la vida de un ser humano, ¿no? Que eso es productividad. Exactamente, Alejandro. Obviamente a veces esos proyectos no se llevan a feliz término por falta de voluntad política y por a veces esos egos, esas diferencias personales que no permiten pues ver el bienestar que pueden generar a toda la comunidad en general. Entonces pues es importante que obviamente pueda haber una buena articulación entre la presidencia de la República, entre la ciudad Bogotá, entre la gobernación de Cundinamarca y entre los municipios que se van a ver beneficiados con estos importantes proyectos. Entonces, dentro de las banderas que tú ves para ir al Consejo de Ubaté, ¿por qué se puede trabajar por Ubaté? O sea, ¿cómo mejorar la región? ¿Cómo mejorar Ubaté? Y hablo de la región, ¿por qué? Lo explica precisamente mi querido colega, que Ubaté no es que sea una zona esencialmente carbonera, porque no es muy fuerte en carbón, pero obviamente la gente que vive dentro de Ubaté tiene muchos negocios afuera del área de Ubaté, que es en los pueblos aledaños, que sí son muy carboneros, son regiones de alta industria intensiva en carbón. ¿Cómo integrar todo esto? ¿Cómo cuidar la industria lechera? Que Ubaté, recordemos, era muy famoso por toda su industria lechera, láctea, ¿no? Solo cremas, lácteos, bueno, una cantidad de cosas. Recordemos que en Ubaté hay compañías precisamente que hacen el tema de los quesos, de las cremas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso, contémosle a los oyentes por qué precisamente cuidar este sector productivo, cómo apalancarlo y apuntalarlo y contarle precisamente para que tú seas un protector también del sector de esa energía que es el carbón, que mucho Ubaté vive del carbón. Si bien es cierto que Ubaté, vive a través de la intermediación. Vuelvo y lo explico, Ubaté no es que sea muy carbonero, pero gran parte de la gente que vive en Ubaté, los grandes carboneros, viven en Ubaté y desarrollan su actividad desde Ubaté hacia las regiones aledañas, ¿cierto? En eso estamos correctos. Pero también cuéntanos dentro de eso todo el tema que se viene a nivel de turismo religioso, que se trabaja, y todo el tema de turismo de salud, recreativo, todo esto. Bueno, Alejandro, antes de poder pues, contestar tu pregunta con mucho cariño, esto es el emblema de nuestro municipio de Ubaté. Muchas gracias, Andrés. Somos la competencia internacional que se avecina, ¿no es cierto? Exactamente, somos la ciudad, la capital lechera de Colombia por excelencia. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Andrés. De Ubaté es un detalle con mucho cariño. En cuanto a todo lo que mencionas de hacia dónde vamos, sí tienes razón, la zona de Ubaté es la cabecera principal de 10 municipios que conforman la región, donde cerca de estos 10 municipios, 3 de estos municipios son los mayores productores a nivel del norte de Cundinamarca de carbón. ¿Cuáles son? Son Guachetá, Cucunubá y Sutatausa. Guachetá, Cucunubá y Sutatausa. O sea, son referentes en carbón en Cundinamarca. Exactamente, son los mayores productores. ¿Lo repetimos, por favor? ¿Coquizable o carbón térmico? Las dos, ¿no? Las dos, coquizable y térmico. Okay. O sea, recordemos, coquizable es precisamente el que se usa para complementación de otras industrias como el hierro,
y otros metales, ¿cierto? Exactamente. Y el térmico, Y es el para térmico las es precisamente energías. el que se usa para la energía, que nos sirve para la transmisión de toda la luz que nos llega a las casas, a las fábricas, la energía Las que mueve las termoeléctricas. fábricas, todo esto. Exactamente, entonces estos municipios, aparte de ser los mayores productores a nivel de Cundinamarca de estos del carbón, porque pues también está Boyacá que también pues enlaza con estos La zona de municipios de Samacá. Cundinamarca, la zona de Samacá, la zona de Duitama, toda esa zona que maneja pues obviamente también carbón, pues estos municipios son también exportadores que obviamente vienen creciendo pues durante estos años. Obviamente ahorita está más o menos bajándose todo ese tema del valor obviamente de este carbón, pero pues eso de cierta ¿Cómo manera... ves el sentimiento de la gente con respecto a las políticas del gobierno, con respecto a trancar esta industria del carbón? Pues ¿Cuál es obviamente... el sentimiento ya que vives en la zona? Pues es bastante complejo porque pues de cierta manera la economía de Ubaté se mueve, En torno a eso. En cambio Ubaté pues de cierta manera es un municipio productor de carbón, pero obviamente es el municipio que es la capital de los 10 municipios donde pues la mayoría de trabajadores de esta zona Viven de en Ubaté, ¿no? viven en Ubaté. Y grandes de los empresarios viven en Ubaté. Exactamente, entonces toda la economía se mueve pues en todo lo que tiene que ver pues con la canasta familiar, con O obviamente... sea, prácticamente es como el Wall Street del carbón en la región. Exactamente. ¿Cierto? Es algo así. Exactamente. Para que lo Entonces, entiendan. pues Sí. básicamente, obviamente la gente está muy atenta a todo este tema de transición energética que pues obviamente quiere hacer el gobierno Petro, y pues de cierta manera pues estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. De acuerdo. Pero y a eso es lo que voy a enfocar de cierta manera mi intervención, a lo que tiene que ver con las propuestas de que de cierta manera el gobierno ha querido hacer una transición hacia el turismo, y pues de cierta manera la idea es que desde el Consejo Municipal de Ubaté podamos fortalecer todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo y el turismo religioso. Cuéntanos. Pero el Partido Verde tiene lista abierta o lista cerrada. ¿Y qué número le correspondió en su lista? Es una lista abierta y soy el número 13. Exactamente. Obviamente tienen ¿cuántos concejales en Ubaté? En Ubaté son 13 concejales. 13 concejales. Sí, somos un O municipio... sea, que ya estás dentro de los 13. Dios permita, y así va a ser. ¿Y por qué la tendencia al deporte? O sea, ¿desde cuándo su línea de acción ha sido el deporte? Que es muy importante. Es que se nos faltó comentarle que Andrés es un referente en Ubaté en el tema de deporte, Deporte. en el tema de atletismo, en el tema de ciclomontañismo, Practicó sus deportes. en el tema sí es un guía. Ujú. Obviamente también ha tenido, como lo comentábamos, experiencia en el sector público, pero cuéntanos de tus banderas. Entonces, básicamente, Tu pues, proyecto. debido a esa transición, pues, energética que quiere dar el gobierno, pues, y que quiere encaminar, pues, el tema del turismo, pues, he decidido que mis banderas vayan encaminadas a ese tema del turismo deportivo y el turismo religioso, debido a que, pues, llevo ya más de 10, 12 años, pues, trabajando en el sector público en todo lo que tiene que ver con deporte, siendo director y gerente de deportes en los municipios de Ubaté, de Carmen de Carupa, de Susa, y eso pues obviamente me ha dado la experiencia para poder pues obviamente poder proyectar y poder poner a disposición pues mi hoja de vida para poder obviamente fortalecer estos programas a través de diferentes políticas públicas, a través de diferentes proyectos de acuerdo que permitan que se desarrollen programas enfocados hacia el deporte, hacia el turismo deportivo y hacia el turismo religioso. ¿Por qué el turismo religioso, profe? Porque estamos muy cercanos a una ciudad capital religiosa que es Chiquinquirá, Ajá. que es la capital religiosa de Colombia por su Virgen de Por Chiquinquirá, excelencia, ¿no? por excelencia. Tiene mucho. Y entonces todas las personas que vayan desde el norte de Bogotá hacia Chiquinquirá siempre van a tener que pasar por Ubaté. Entonces Ubaté también tiene una de las basílicas más hermosas que puede existir en ¿Cuál el es? país, la Basílica del Santo Cristo de Ubaté. Es una basílica referente. Exactamente, es una basílica de estilo gótico que no se encuentra en muchos municipios o en muchas ciudades de Colombia, y Es eso la hace... arte arquitectónico religioso. Exactamente, es un arte arquitectónico religioso que de cierta manera no ha sido explotado turísticamente o no lo hemos hecho muy visible a nivel nacional, y es importante que... Internacional, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, recordemos pueblitos muy famosos en Colombia a nivel de turismo, Villa de Leyva.
Exactamente. Y que también está por la ruta, ¿no? está por la ruta, se puede Chiquinquirá, coger, se va para allá, sí. se puede salir a Villa de Leyva. Entonces es importante que obviamente como que Ubaté sea la puerta de entrada a esos demás municipios, pero podamos de cierta manera ofrecerle al turista pues un plan que permita pues obviamente disfrutar de estos sitios religiosos, que puedan también disfrutar de varios sitios para que puedan conocer no solo en Ubaté sino en la provincia, y que no han sido pues obviamente proyectados turísticamente. Hagamos una cosa, Andrés, escuchemos una partecita de uno de los candidatos. Aquí vamos a pasar a todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá, a Carlos Galán, a Oviedo, ya tuvimos aquí a Diego Molano, pero escuchemos a Carlos Galán porque él está hablando de innovación. Acá en Bogotá se va a desarrollar, ya hizo un pacto o un acuerdo, un convenio la Cámara de Comercio de Bogotá con la Alcaldía de Bogotá para hacer el Centro Internacional de Innovación. Y es bien interesante porque eso puede irradiar a los jóvenes de toda la provincia que tengan un coeficiente intelectual alto para hacer innovación en todo lo que tiene que ver con programación, con software, con todo esto. Y va a quedar en la Cámara de Comercio donde está Ágora, que es un centro internacional de convenciones. Aunque hay algo muy importante. Escuchemos a Carlos Galán. A Carlos Galán, sí, que se toma la molestia de venir al estudio. No, pero vamos a escucharlo para que... Precisamente para que le pueda explicar, a los oyentes las inquietudes, porque es que la idea es abrir los temas, ¿no? De acuerdo. Pero no seguir argumentos, que precisamente por eso es que invitamos a personas a que traten de estar acá compartiendo con la gente, para la gente. Exacto, en ese equilibrio entre disponibilidad, movimiento, tiempos, vamos a escuchar a Carlos Galán en esta entrevista hablando precisamente de la innovación, del apoyo irrestricto que ya está avanzando. Eso no es una obra que va más allá de un gobierno. Hay que impulsarla independientemente del gobierno. Y sobre todo que Bogotá es motor de la nación, ¿no? Exactamente, entonces irradia todo Cundinamarca. Entonces escuchemos a Carlos Galán, que es bien interesante sobre este tema del Centro Internacional de Innovación. Y eso, parte, ha sido responsabilidad de los gobiernos distritales que no han tenido la capacidad de articular a los diferentes actores que juegan un rol en el sector de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. La apuesta mía, en primera instancia, es sacar adelante el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya la Cámara de Comercio ha comprometido recursos, Corferia se ha comprometido un lote, Bogotá tiene recursos, vamos a aceptar a la nación para que comprometa recursos también y saquemos adelante esa iniciativa. Eso será el articulador, para que haya de cierta forma un ecosistema que permita conectar bien la empresa, el sector académico, Bogotá, la ciudad, las universidades, más de 120 universidades, y el gobierno, en ver cómo logramos proteger y generar eventualmente emprendimientos en Bogotá, incubadoras, entender que Bogotá tiene un potencial inmenso en ese sentido. También tenemos que trabajar en el tema de la conectividad en Bogotá. Bogotá avanzó, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fibra óptica. Hay que garantizar que aprovechamos esa infraestructura que está ahí enterrada y que podemos aprovecharla mucho más de lo que la aprovechamos, y tenemos que prepararnos para la llegada de la tecnología 5G y tomar las medidas que faciliten la instalación de esa tecnología. Esa combinación nos va a permitir enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que tiene el sector. Ahora, yendo más atrás, tenemos que lograr apostarle mucho más a la formación en ciencia, tecnología, matemáticas. La educación en el STEM es muy importante, y en Bogotá no se le ha apostado como debe apostarse, particularmente a las mujeres. Se les dice a las niñas que no estudien eso. Tenemos un sesgo machista en el sistema educativo, tenemos que romperlo, y lo vamos a romper en nuestro gobierno. Con esa apuesta, formar el capital humano, prepararnos para la cuarta revolución industrial, sacar adelante el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y aprovechar mucho mejor las herramientas de conectividad que tenemos, vamos a lograr que esta ciudad le apueste a ese sector. Eso es interesante, o sea, cómo vamos a aprovechar todos, municipios de Cundinamarca, la 5G, todo lo que tiene que ver con la conectividad, la inteligencia artificial, porque eso son tecnologías que están a disposición del mundo, y cómo Bogotá las va a implementar en ese centro de innovación de tecnología, y cómo puede impactar. Muchos jóvenes de Bogotá pueden llegar a Bogotá a estudiar, a desarrollar sus posgrados, su capacitación. A veces la gente no toma la decisión de tomar una carrera universitaria, sino prepararse rápidamente en manejo de software. O sea, programadores. Entonces, en un año puede una persona hacer un curso intensivo y ser útil a una empresa. Es últimamente lo que nos ha llevado a la tendencia, Andrés, hablándolo acá, que vas a trabajar precisamente con el municipio, que la educación ha cambiado. Y ha cambiado los modelos. ¿Por qué? Porque trata de hacer más efectivo el estudio. O sea, que se canalice precisamente a tener las herramientas para poder generar el desarrollo. Pero analizando todos estos temas y hablando del tema de innovación y desarrollo, yo le digo algo a Galán, nosotros ya tenemos aquí en Bogotá
una compañía de tecnología que se llama la ETV, profesor Luis Alberto. Sí. Simplemente, la fibra óptica. Simplemente es saber administrarla bien, darle un buen enfoque, verle un buen enfoque y desarrollarla, porque ya hay una matriz tecnológica que es la ETV, Claro. que es una de las 3 compañías más grandes del distrito de servicios públicos. Recordemos que las 3 grandes son Acueducto. la empresa de telefonía de Bogotá, el acueducto y alcantarillado y el Grupo de Energía de Bogotá, que ya hoy en día es una multilatina, ¿no? Pero por eso es importante, profesor Luis Alberto, no solo gastarse los zapatos cuando se están haciendo elecciones, y eso te lo decimos a ti porque quieres aspirar al servicio público, sino que la campaña es todos los días haciendo labor por la gente, creando desarrollo y creando valor agregado. Entonces cuéntanos, Andrés, ya que estamos cerrando aquí, ya casi el programa, ¿cuáles son tus banderas y cuál es tu legado precisamente que le puedes dar a los oyentes y precisamente cuál es ese camino para volver de Ubaté una región fuerte en Cundinamarca? Alejandro, pues básicamente se trata de cierta manera para que pues muchas personas a veces no saben las funciones como tal de un concejal. A veces pensamos que los concejales son los que de cierta manera ejecutan obras, hacen obras o ponen puestos o cargos políticos y que solo mueven burocracia. Exactamente, básicamente tenemos esa percepción de lo que es un concejal por ese lado, pero no entendemos que básicamente lo que tiene que hacer un concejal es un buen control político, ya sea a las dependencias, a las secretarías, a los despachos, a las entidades descentralizadas pues de una administración municipal. Mismo alcalde, ¿no? Al mismo alcalde, para que de cierta manera esos recursos que se están ejecutando en cada una de estas secretarías y dependencias puedan ser llevados a feliz término y que pues de cierta manera todos los presupuestos asignados para cada una de las metas y para cada uno de los proyectos puedan pues desarrollarse y puedan ser ejecutados de la mejor manera. ¿Ustedes han pensado, o tú tienes un proyecto junto con tu partido, de volver Ubaté es una región más rentable para poder invertir? O sea, ¿están tratando de buscar atracción sobre inversión sobre la región? Sí, obviamente Ubaté es una zona muy rentable para invertir. Obviamente, casualmente ahorita se hizo un avalúo, pues obviamente catastral, que de cierta manera va a permitir que obviamente inversionistas de los diferentes sectores puedan pues llegar al municipio de Ubaté, a pesar de que Ubaté es una zona que está catalogada como la capital lechera de Colombia. No tenemos tenemos empresas, microempresas o emprendimientos de lácteos, pero no tenemos una multinacional de empresas lácteas como... Sí, por ejemplo, curiosamente, Alpina está en Sopó, ¿cierto? Alpina está en Sopó. Ubaté creo que tiene una grande, pero creo que no queda en Ubaté. No, Colfrans queda fuera de Ubaté. Colfrans queda fuera de Ubaté. Pero una muy fuerte dentro de Ubaté no existe, ¿no? No existe, y eso que es una... Siendo matriz lechera, ¿no? Exactamente, entonces es importante que ojalá cualquiera de estas empresas grandes tenga la visión de poder llegar a Ubaté y que el municipio le permita, pues obviamente a través del tema tributario, pues de cierta manera tener algunos beneficios para que ellos puedan pues acomodarse, enfocarse en la zona y pues de cierta manera pueda generar también unas fuentes de empleo, unas fuentes de ingreso que le permitan a ver a las personas del municipio no solo el carbón como una fuente de empleo y de ingresos, sino también pues obviamente el sector lácteo que es de gran importancia. Sí, Andrés, y un mensaje para los jóvenes de tu región. ¿Por qué votar por Andrés? O sea, los jóvenes obviamente más de 18 años, pero los que no alcanzan todavía los 18 años, ¿por qué ver en ti una esperanza en Ubaté en el tema de deporte, en el tema de desarrollo, en el tema de emprendimiento? ¿Y tú qué piensas hacer por el emprendimiento de la región? Alejo, pues la invitación es a todas las personas y a todos los jóvenes a que vean en mí una renovación del consejo. Vemos pues que esta corporación lleva durante varios años y varios periodos con los mismos, las mismas, y la idea es y las mismas es que no es desarrollo, ¿no? Exactamente. O sea, desarrollo hablo en el sentido de que no llegamos a alcanzar el desarrollo de muchos países que tienen buena sostenibilidad económica
y también de cubrimiento social a nivel de servicios, ¿no? Exactamente, entonces queremos llegar pues obviamente a innovar con ideas, a innovar con proyectos, a presentar esos proyectos de acuerdo, esas políticas públicas que permitan obviamente generar desarrollo y pues la alternativa para poder cumplir eso está en poder marcar este 29 de octubre el partido Alianza Verde con el número 13, Carlos Andrés Morales al Consejo, donde pues como bandera... ¿Con quién vas trabajando de la llave para alcaldía? Nosotros tenemos un equipo muy importante también de nuestro Partido Verde, donde tenemos pues a un ex concejal del municipio que obviamente dio el salto ahorita a buscar la alcaldía, se llama Richard Bernal. Tenemos también un trabajo en Richard equipo. Bernal es el que va para alcalde. Sí, señor. En Ubaté. También es de Partido Verde. También es del Partido Verde y de 5 partidos más que nos están apoyando ese proyecto, coavalados. ¿Qué partidos lo apoyan? El Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido ASI y el Partido Verde. Y pues algunos movimientos que también se han ido vinculando a la campaña, donde también tenemos fuerte un diputado de la Asamblea de Cundinamarca que es del municipio de Ubaté y también es del Partido Verde, que es el diputado Julio César Delgadillo, que ha venido haciendo pues también un trabajo de la mano con la gobernación de Cundinamarca y con los gobernadores para poder llevar desarrollo a esta región. Con diferentes proyectos de desarrollo que nos van a permitir seguir avanzando en el camino. Y pues como lo mencionaba anteriormente, mi bandera va a ser enfocada hacia el turismo deportivo, hacia todo lo que tiene que ver con la demarcación, señalización de todas esas rutas y potenciales turísticos que tenemos, poder desarrollar esa demarcación de esas rutas para que los visitantes, para que los turistas puedan conocer pues obviamente estos atractivos turísticos, también poder capacitar de la mano a todos estos a los operadores turísticos que hayan en el municipio para que puedan brindar pues una buena información y un buen servicio al turista de la mano y articuladamente pues con los restaurantes, con los hoteles y con los sitios de interés público, pues para que todos trabajemos articulados, enfocados hacia el desarrollo deportivo. También dentro de las banderas y hacia donde voy enfocado es poder pues obviamente fortalecer los diferentes programas deportivos, la terminación y el mantenimiento de algunos escenarios deportivos que aún no están en óptimas condiciones para poder gestionar eventos no solo de orden departamental sino también eventos de orden nacional que permitan también mover la economía a través de estos eventos deportivos con el mismo turismo deportivo. Y pues básicamente a eso va enfocada mi campaña. Ya estamos aproximadamente a 24 días de campaña y pues vamos en esta recta final para poder pues obviamente cumplir con el objetivo este 29 de octubre. Por últimas palabras, ¿por qué preferir a Andrés Morales para el Consejo por encima de muchos candidatos que hay? O sea, ¿cuál es la invitación para las personas? ¿Cuál es la invitación para creer en Andrés Morales? ¿Y cuál es la invitación para que Andrés Morales quiera la oportunidad de trabajar para la gente de la región? La invitación obviamente es a que de cierta manera a veces como electores no revisamos pues obviamente la trayectoria, los perfiles, la experiencia de los candidatos y pasa mucho en los pueblos y según la idiosincrasia del municipio a veces votamos por muchas listas o por muchas personas que se lanzan por rellenar esas listas o por la fiesta y la lechona. La fiesta y la lechona y básicamente tenemos que ser muy conscientes y con nuestro voto de opinión pues poder pues de cierta manera determinar que hay que tener gente preparada que sepa pues obviamente todo lo que tiene que ver con las funciones de un concejal. Hay algo muy bonito que te quería decir, que no quiero que cerremos el programa sin hablar de esto, un pequeño espacio que me parece muy bueno que trabajes por el deporte en los discapacitados, ¿no? Sí, Alejandro, venimos haciendo... Muy bonita esta obra, la verdad muy aplaudible y lo felicitamos a Andrés por esto, porque esto es de verdad crear valor, generar desarrollo y bienestar social. Venimos desarrollando un programa bastante importante en unos municipios donde estuve trabajando, que es Cucunúa y Sutatausa, donde obviamente enfocamos a las personas con discapacidad para proyectarlas al deporte y al deporte de alto rendimiento, porque pues a veces las personas con discapacidad no son tan visibles como una persona, como un deportista convencional, y a través del deporte
realmente le hemos podido dar visibilidad a estos deportistas en la participación en diferentes eventos y que permitan pues de cierta manera que ellos vean el deporte como una opción de vida y como una manera de poder salir adelante a pesar de las adversidades. Llegamos al final, Andrés. El tiempo en la radio y en la televisión es muy corto. Sí, agradecemos dejemos que se despida con esas últimas palabras. No, muchas gracias, y invitar a todos los ubatenses para que este 29 de octubre me acompañen con el voto de la renovación, con más gestión, con más acción para volver a creer en la política, porque pues obviamente la gente está muy apática al tema político, pero créame que vamos a estar en ese proceso de renovación de la corporación y de todos los procesos políticos. Recuerden votar el Partido Alianza Verde número 13, al Consejo Municipal de Ubaté, a la Alcaldía del municipio de Ubaté, Richard Bernal, y a la Asamblea de Cundinamarca, el diputado Julio César Delgadillo. Llegamos al final. ¿Y Andrés qué número? Número 13. Andrés número 13 al Consejo de Ubaté. Consejo de Ubaté. Muchas gracias, Andrés, por haber venido. Entonces, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estuvimos hoy en la mesa Alejandro Velandia, Alberto Ávila desde California, ya en Los Ángeles, California, Jimena Charri, en el control máster el ingeniero de sonido, y desde luego nuestro candidato al consejo, Andrés, que gentilmente vino de Ubaté para Bogotá. Buena tarde, nos vemos y nos oímos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.